I orana te mau mahingot kainga aro hanui koru tato i te mahani ko angarina vananga ko homaia te tangata i tahi o tatou hare peutupuna tongariki vananga iti mai arungo i tatou are anui nui nei he ka ori te ori. Y orana comunidad, bienvenidos a nuestro programa Hare Peutupuna TV. Tenemos a un gran invitado, Waldo Hey, que nos viene a contar un poco de nuestro Kaori Teori. Waldo Hey, y orana koe. Y orana. Peje koe. Riva. Bueno, invitamos a nuestra comunidad a nuestro programa Hare Peutupuna TV. Bueno, partamos por lo esencial. Waldo, ¿qué es el Kaori Teori o por qué es tan importante el Kaori Teori para nuestra comunidad? Bueno, el Kaori Teori yo creo que la mayor parte de la comunidad ya lo reconoce, lo siente parte como del territorio. Es el festival de danza, es nuestro festival de danza, en el cual convergen la mayor parte de las academias, si no es que todas, en realidad, todas están ahí. Los conjuntos, ahí sí tenemos, la mayoría no están todos, pero están la mayoría de los conjuntos de acá de la isla, y en donde también se le da la oportunidad a quienes, ya sean personas que les guste la danza, que tengan que hayan tenido alguna experiencia en relación a esa y quieran presentarse, que también sean parte del festival. Cuéntanos un poco, Waldo, ¿con qué se va a encontrar nuestro público o nuestra comunidad a ir a ver a Kaori Teori? Sí, bueno, este año decidimos como corporación realizar el Kaori Teori en Hangabaribare. Ajá. Por una parte, sabemos que el gimnasio municipal está en remodelación, tiene temas con la infraestructura, entonces, bueno, debido a eso y debido también a la capacidad que significó la última versión del Kaori Teori que fue de gran envergadura para el lugar en el que fue, es que se decidió hacer en el Hangabaribare, ¿ya? Para mayor comodidad, en realidad, de los artistas, de los bailarines, la capacidad del mismo público y la comodidad de todos. Claro, porque es un lugar más amplio, puede llegar más gente. El tema es sí, el clima. Vamos a rezar un poquito ahí para el clima, Waldo, ¿no? Sí, ahí estamos así, pero pidiendo, por favor, vamos a pedirle así a todos es. los ancestros que todos nos acompañen ahí esos días. Sí, ojalá para poder desarrollar la actividad. Este 15 y 16 de mayo, viernes 15 y sábado 16 de mayo, desde las 19 horas. Invitarlos, sobre todo a toda la comunidad, que vayan a ver a sus familiares, que vayan a ver a sus cercanos, a sus amigos. Este es un festival, así como todos los festivales de la corporación y todas las instancias, son para la comunidad, para que nos encontremos, podamos vernos. Eso principalmente. Bueno, antes de dar toda la información, los días, los horarios y todo, cuéntanos un poco tu rol desde tu organización. ¿Cómo es organizar el Kaori Teori para que la gente sepa un poquito más el antes, más que todo el proceso cuando ya ven el show y el espectáculo? Claro, lo que se ve, lo que se ve final, como el producto final, claro, en verdad, de un festival es bastante trabajo. Tengo la suerte de tener a un equipo Power ahí que tiene mucha experiencia en festivales. Es un trabajo de organización y sobre todo un trabajo en conjunto, ¿no? Como que un festival es súper importante la cohesión de un equipo y el que podamos todos somos un engranaje, entonces si la función de uno no está la de otro. Yo en mi caso personalmente, por una parte estoy muy agradecido de poder ser parte de tener este rol dentro de lo que significa la producción del festival, que es principalmente lo que estoy haciendo. Pero obviamente esto para mí es un aprendizaje. Mucho de lo que yo estoy aprendiendo ahora es nuevo. Yo también me relaciono a las artes como bailarín, sé cómo funciona un show, sé cómo funciona un espectáculo, pero sin embargo que hacerlo o producirlo de atrás hay todo un tema logístico, un trabajo que decía, claro, como en conjunto, de llevarnos bien, de entenderlos, de aprender de ustedes. Yo creo que eso me ha enriquecido y me sigue. Lo importante es tener estas habilidades también que tú tienes artística, porque tiene mucho que ver con el ámbito que se mueve este festival. Pero también está la otra parte más técnica. ¿Qué es lo más complicado, Waldo? Cuéntaselo a la comunidad. ¿Qué es lo más complicado de organizar este festival, que es un festival de danza? Yo creo que de pronto ni siquiera sé no sé si es lo más complicado, pero es un tema de orden en cuanto a documentos que se necesitan,
que es un tema netamente de orden de planificación es una parte, pero de ahí a tener que conversar por una parte con proveedores, con otra parte con los artistas, Así es. que todos reciban sus pagos y lo que corresponde, ya sea los beneficios que se requieran, o coordinar los espacios, coordinar a los equipos. Eso yo creo que es un tema que de pronto más cuesta organizar a las personas, porque uno tiene su tiempo, pero todos tenemos nuestro trabajo, aparte, familias, otras cosas que hacer. Entonces, tiempos, el tiempo que es un bien preciado. Entonces, de pronto, claro, eso es lo más difícil, lograr coordinarnos todos, tanto externos, internos, todos. Toda la razón. Oye, con el tema nosotros conocemos varios grupos que van a estar, son grupos que participan durante todo el año, tienen su lugar de baile y participan y entregan su show a los turistas, pero por las academias no salen tanto, tienen sus actuaciones mucho más en privado entre ellos, pero de las academias, ¿cómo sabes o cómo va el trabajo de las academias? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho ellas? Sí, me han acercado a las academias igual, un poco he comentado, como algunas también se me han acercado como a decirme, oye, estamos un poquito pasadas del tiempo, yo no hago ningún problema, lo vamos ajustando. Para mí es importante también dar como la posibilidad y esa flexibilidad. Sabemos que de pronto extender mucho un festival agota, pero es la instancia. Como el festival es para las academias, es para los conjuntos, es para la gente que danza. Entonces, limitarnos tanto en algún punto, si es una instancia en el año, claro. De pronto hay que ser un poco flexible, obviamente porque con márgenes. Porque mucha la preparación también de ellos. Por lo mismo, porque hay mucha preparación desde que entran, bueno, termina Tapati, y ya iniciando el año en marzo ingresan al tiro a sus ensayos, la mayoría durante marzo para el Kaori Teori, que ya se le quedan 2 meses, desde marzo, abril, mayo, sí, 2 meses. ¿Qué se puede adelantar un poco? ¿Cuáles son de las academias que van a participar? Algunos nombres, Waldo, por ahí. La verdad es que están todas las academias de Nanuepara, Tejeimana, la academia de Onioni, con todos sus niños conjuntos. Onioni, tío Pisi ahí. Tío Pisi, saludo para el Pisi. El Pisi ahí con todos sus niños. ¿Qué más tenemos? Ori Tapati también, la Javiera, ella que está ahora que se integra este año como de parte de las academias, y los demás son los conjuntos y otros números que van a ir así como solos. Ok. En términos técnicos, ¿cómo ha crecido este festival desde el año pasado hasta ahora? La cantidad, ¿hay mucha más gente participando? En las academias, o menos, cuéntanos un poco, ¿cuánto es el cálculo de diario? El cálculo en relación a lo del año pasado es similar. No varía mucho. En este caso nos arriesgamos en decir así como ya llevémoslos a Brevares y hagámoslos ahí. Y yo creo que esa es la apuesta que estamos haciendo un poco para que todos estemos más cómodos en el espacio también. Así es. Pero principalmente, claro, es eso. Diario, ¿cuántos artistas más o menos vamos a tener? Diario van a ser alrededor de 150, 170 artistas. Atento, mira la cantidad de gente. Son un total como de 350 artistas, 360, y van variando. Mira, esos 2 días van a estar pero espectacular ahí para que la gente y nuestra comunidad nos pueda apoyar. Hablando de eso, ¿qué rol cumple nuestra comunidad con respecto a este festival en sí? Bueno, son uno de los principales motores también, como que sin la comunidad no existiría el festival o no habrían estas instancias. Son como los principales agentes también de poder ir a ver a sus familias, como decía anterior, a sus amigos, a sus cercanos, de poder vernos en este espacio tan lindo y compartir esto tan bonito para nuestra cultura que es la danza. Así es. Bueno, aprovechar también que un festival que no se cobra, es gratuito. Exacto. A la comunidad, es para la comunidad. Bueno, y son todos los partícipes, gente de nuestra comunidad. Claro, exacto, son todos partícipes de parte de la comunidad. El año pasado creo que hubo una amiga de Pisi precisamente que presentó un número que justo dio la casualidad de que venía. Que, bueno, aprovecho de pasar un poco la información de que van a volver a ingresar, va a venir un grupo de bailarines a la semana siguiente. En donde también vamos a hacer un encuentro para bailarines, en donde ellas van a hacer clases durante el sábado.
siguiente al Kaori Teori, se van a hacer clases durante la mañana de diferentes estilos de danza. En la corporación ya es una instancia de encuentro para bailarines y para gente que le interesa el movimiento también, como para poder darle el espacio, ya que ya no alcanzaron a estar. Tenían también la intención de poder participar, pero ahí buscamos cómo unificar este mes del cuerpo y del territorio. De la danza y celebrar el mes de la danza también, Tal cual, el Día de la Danza. que lo teníamos pendiente del 29 de abril. Así es. Para los que nunca han visto Kaori Teori, Waldo, ¿qué es lo que le recomendarías? ¿Qué es lo que tienen que ir a ver? Porque sabemos que la academia, hay una academia que tiene 60 más o menos, 60 participantes. Entre ellos, las edades. Bueno, varían mucho. Hay la academia, por ejemplo, del PISI, que tiene mayoritariamente niños, que son niños, adolescentes, jóvenes, y ya hay otras academias que son las tradicionales de Ori, que tienen rangos más diversos. Hay academias que tienen rangos de gente de más edad, más adulta, y otra que tienen un mixto entre jóvenes, niñas, mujeres más adultas, una mezcla de todo. Entonces ahí como ir bien dispuesta en realidad, dispuesta a disfrutar y eso, más que nada, como disfrutar. Bueno, vamos a seguir hablando del Kaori Teori, Waldo, pero te voy a invitar a ver una nota. Esta nota la hizo la Corporación de Arte y Cultura e impartió un interesante taller de confección de accesorios en tejidos de palmera en el Centro del Adulto Mayor. Maiki Mateitaitatu. Hoy estábamos en el término del taller de sombreros y fruteras de palmera. Estuvo súper lleno, hubo harta participación de nuestros coros y nuestras NUA. Les costó un poco el trabajo, pero se logró. No, fue un poquito difícil, pero no imposible. Todas quedaron súper contentas, satisfechas con el trabajo, y no es primera vez que trabajo con ellos, ya es el segundo taller que realizo con ellas y estaban súper contentas. El poder trabajar en algo diferente y obvio que es algo que les va a quedar para ellas. Ha sido un taller bastante desafiante para las personas que han participado, pero a la vez muy bonito porque hace un acercamiento a la pertinencia y a la cultura con la finalidad de que este oficio del tejer en palmera y poder hacer estos sombreros y estas fruteras los acerque un poco a la cultura, así que ha sido una iniciativa muy bonita para ellos, están muy contentos. Pero me pareció súper lindo, pero demasiado poco tiempo. Sí. Demasiado poco tiempo, podría haber sido un poquito más. No fue fácil, es por eso que digo que fue demasiado poco tiempo. Algunos han sido pero geniales, lo aprendieron de una sola vez. Pero a mí me costó un poquito porque yo nunca he hecho esto antes. Esta es la primera vez que hago esta forma de manualidad. Entonces me pareció estupendo. Poco tiempo, queremos más. Soy funcionaria y ahora participé en el taller de palmeras, que es algo muy bonito, me encantó mucho haber participado, aprendí a hacer cosas que no tenía idea que podía hacerlas, así que estoy muy contenta de haber participado. Y eso quería decir que pueden para otra vez que hagan otros talleres, porque igual las personas acá participan en estos talleres. Quiero agradecer a la Corporación de Cultura, a su director, al Sami Atán, y al Waldo Hey por haber tenido la disposición de haber aceptado este taller y querer trabajar con las personas mayores, así que muchas gracias a ambos. Primero, agradecer a la corporación, que fue quien nos apoyó para poder realizar este taller. Gracias a ellos se abren más puertas para poder realizar otro tipo de talleres a los coros y la NUA, pero siempre con la idea de que ellos puedan moverse, que sea un taller entretenido, que puedan compartir, ayudarse, apoyarse. Koteneje oe kuanua kwa koro i hangai moanga mai mo o pa kirota taller ena mo hakariva riva i te raua makenu o te rima
neje un ato etahi hai nui nui moraua, motenu uanga y hanga moanga nei talleres. Queremos enviar un saludo bueno, a nuestros adultos mayores que participaron ahí en este taller y bueno, también a los profesores, había Maeja que estaba ahí, un gran saludo para ella y bueno, no sabía, Waldo, que tú también estabas detrás de este taller, cuéntanos un poquito más de esto. Claro, sí, bueno, sucede que empezamos a generar vínculos con el CAMP, más o menos desde diciembre. Intentamos ahí generar algunas instancias que, bueno, por motivos de que nosotros estábamos en Tapati, igual estábamos organizando un poco el año que íbamos a tener, decidimos ahí empezar a generar este tipo de vínculos con el CAMP, con Margot, que agradezco mucho a Margot, que estamos trabajando en conjunto para poder generar estas instancias, generar más de estas instancias. Vemos lo necesario y también lo bonito y lo importante que es como corporación acercarnos, más que siempre generar como que vengan hacia nosotros, también es una misión de nosotros tener que acercarnos a la comunidad, entregar estos espacios y más si están ahí. Entonces, bueno, yo feliz obviamente de poder generar este lazo, queremos hacer actividades, queremos poder gestionar un poco, sacarlos también del CAMP, llevarlos a algunas actividades que se hacen, como sus actividades son normalmente durante la semana. Estamos buscando ahí la manera de pronto hacer qué actividades llevarlo, así que también es una invitación a la comunidad o a alguien, si es que tienen actividades en donde puedan los coros, las NUA, ser parte, por favor acérquense, háganos saber. Involucrarnos un poquito más. Exacto, ¿no? Involucrarnos también un poquito más con eso. Se pueden generar esta instancia y se hace más fácil si lo hacemos entre todos. Oye, sí, ahí la invitación a nuestra comunidad, a alguien que quiera también o le gustaría realizar talleres, que se acerque a la corporación a ver si podemos gestionarlo, porque es importante lo que está haciendo el trabajo de la corporación y de todo el equipo que trabaja ahí, de generar estos talleres para nuestros adultos mayores y ir generando otros nuevos o a alguien que se le ocurra algo interesante también para poder participar con los adultos mayores o los niños en temas de otros festivales también, que viene el teatro. Siempre van a haber actividades que se están haciendo en relación a nuestros festivales que hacemos en la corporación. Entonces invitamos también a nuestros artistas de la comunidad que les gustaría hacer algún taller, que se acerque a la corporación, y aquí está Waldo que los va, y bueno, y nosotros también que vamos a estar ahí para poder atenderlo. Waldo, te voy a invitar a otra nota que el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui realizaron en conjunto. Seguimos conociendo un poco a las personas que forman esta Corporación de Arte y Cultura en el área de recursos humanos. Entonces vamos a ver esta segunda nota. Waldo, te invito e invito a nuestra comunidad. Veámosla. Yorana Corúa, soy Tapati Rapa Nui Pacomio Tepano, soy encargada de Administración y de Recursos Humanos. Bueno, en mi puesto de trabajo es súper importante en la corporación, porque tengo que ver el bienestar de mis trabajadores, nuestros contratos, cómo estamos trabajando, cómo vamos a planificarnos en el trabajo y más que nada poder velar de que todos los trabajadores de la corporación cumplan todas sus funciones, sus derechos y sus labores. Mira, aparte acá la mayoría hacemos hartas cosas en realidad en la corporación, somos bien multifacéticos, como también me encanta animar los eventos de la corporación. Me encanta también aportar, ayudar culturalmente en todo lo que pueda en cuanto a idea creativa y también a inyectar con harta felicidad, como siempre, a todo mi equipo de trabajo, porque me encanta mi trabajo. Bueno, el equipo de trabajo somos más o menos alrededor de 28 personas, es un rango etario joven, dentro de todo, con harta energía, con harto cariño, todos somos bien afiatados y eso es lo más importante y lo más bueno de que tiene esta corporación, que el equipo de trabajo es una calidad humana que no hay en ningún otro lugar de trabajo. Bueno, también aquí empollando, tengo un bebecito, entonces nos vamos a ir pronto ya de prenatal y me estoy preocupando de que dejar todo bien organizado para todo nuestro equipo y nuestra comunidad. Así es que el equipo ha sido excelente también como en mi proceso de mi embarazo, así que se agradece de todo corazón. Yo creo que la labor más importante de la corporación es tener instancias en la comunidad para poder potenciar nuestra cultura, tener instancias para poder compartir la cultura de nosotros de Rapa Nui y también ojalá
compartirla con personas de afuera, que vengan también a enriquecer de la cultura de las personas de otros países, de Chile y de donde quieran venir para poder siempre, primero, apreciar lo que tenemos en nuestra isla y saber apreciar lo que hay afuera también. Es imposible no alegrarse, Waldo, ¿no? Al ver esta nota con Tapati. Oye, mandamos un tremendo saludo a Tapati Rapa Nui. La gente que no la conoce, o bueno, que la conoce también, no sabe lo alegre que es esta mujer. La queremos mucho. La queremos mucho. Todo el día está ahí apoyando a todo el equipo. Así que un gran abrazo para ella, un gran abrazo para el bebé o la bebé que viene ahí con ella, que está empollando, muy simpática ella, siempre con sus cosas. Y tienen muchas razones en varias cosas de lo que dicen, tema del equipo de trabajo. Waldo, yo conozco a la Tapati un poquito más de tiempo antes. ¿Qué te parece tú con tu cercanía? No, a mí me encanta. Tapati? Yo siempre con ella nos reímos mucho, siempre, todo en el trabajo, en las reuniones. Ella es nuestra vocera, ella es nuestro mediador en todas las situaciones, muchas situaciones. Ella ahí está por nosotros. Así es. Así que un abrazo a la Tapati. Así es, le mandamos un gran saludo a su familia y bueno, y a todo el equipo de trabajo también de la Corpo, que van a estar ahí saliendo todo lo que hacen y se va a grabar junto a nuestro equipo también de producción. Oye, te voy a contar un poco de la cartelera que tenemos en esta semana. En la Sala Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos Rapa Nui, de martes a sábado. Eso para que vayan a ver a toda la comunidad invitada y también a nuestros turistas que está ahí en la esquina en Apinaiti, ahí está Tadeo y Lili. Y también este 15 y 16 tenemos el gran festival Kaori Teori. Por favor, Waldo, un poquito la invitación, el horario. Cuéntanos un poco de eso. Lo recuerdo el viernes y sábado, viernes 15 y sábado 16 de mayo. Invitados, invitadas, todos al festival, a compartir en familia, pasarlo bien un rato, distraernos de la semana. Así es. Así que vayan, los vamos a esperar, ahí vamos a estar. Así es. Y también, bueno, queremos invitar a todos nuestros artistas que se acerquen a Harepeu Tupuna Tongariki y actualicen su currículum, si necesitan alguna ayuda, ahí los esperamos, está todo el equipo en disposición a todo lo que tenga que ver con la cultura en la isla. Bueno, y finalmente, Waldo, bueno, ya le recordamos un poquito la fecha del Kaori Teori, va a estar abierto gratuitamente, hay que aprovechar eso, gratuito. Waldo, ¿sí o no? Antes que le cobremos, gratuita, ¿no? Claro. Antes que le cobremos sí, y ahí... entrar y ahí ya se nos dispara. Va a estar espectacular el festival, no se lo pierdan de ninguna manera, lleven a sus turistas que van a estar con ustedes, aprovechen esta parte que se va a ver todo lo que tiene que ver con el baile, la danza de Rapa Nui. Tenemos grandes sorpresas, también tenemos a nuestra reina de Tapati Rapa Nui que se va a presentar junto a su familia, así que los dejamos invitados, Waldo. Un saludo a la comunidad para que nos despidamos en nuestro programa de TV Harepeu Tupuna TV, Waldo. Sí, o sea, con eso yo creo que estoy súper bien. Vayan, no se lo pierdan, apóyennos a la comunidad. Así es, bueno, apoyen, tenemos que ir a ver los programas, tenemos que ir a ver los festivales. Tenemos esta instancia que es gratis, volvemos a repetir, y se hace con todo mucho cariño y mucho amor para nuestra comunidad. Se hace con mucho amor. Bueno, Waldo, te agradezco por venir a compartir un poco con nosotros del Kaori Teori y nos vemos ahí en el festival. Nos vemos en el festival. Comunidad, nos vemos en el festival. Arohanui Korua Ta'atoa, Iorana, Komao Atatu Are Anei, Harepeu Tupuna TV, Iorana Korua. Iorana.